Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Será la literatura para las infancias el patito feo de las letras? Él comenzó a escribir embelesado por la poesía. Sin embargo, se le dio eso de escribir cuentos, que además tenían la cualidad de atrapar a los lectores más jóvenes, quizá por su franqueza y su ácido sentido del humor, que no teme ofender a las buenas conciencias, ni espantar a los guaches, que a veces han sobrevivido a más debacles que un adulto promedio. Parte de su obra se ha traducido al inglés, al portugués, italiano, polaco y lituano. Y pese a que es considerado uno de los autores más destacados en literatura infantil y juvenil en español, aún se cuestiona si es suficiente la importancia que las instituciones y la sociedad le otorgan a las creaciones que van para este público. Ven, acércate y acompáñanos, porque desde algún lugar de Turambul hasta nuestra fogata, llega Francisco Hinojosa. A más de 40 años de haber publicado su primer libro, llega hasta esta fogata Francisco Hinojosa. Escribe poesía, escribe cuento, escribe novela y creo que hasta algunas recetas de cocina, maestro. No hay nada que se le niegue. Bienvenido a la fogata. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos de tenerle aquí porque en Michoacán tiene muchos seguidores y tiene muchos lectores. Toda esta prolífica obra que usted ha construido, que pues ha marcado generaciones y que la sigue marcando. Uno de sus libros más polémicos, creo yo, es el de La peor señora del mundo, que casi lo querían aventar a una fogata, pero creo que 20 años después y 30 años después ha sido valorado y sigue vigente. Sí, claro. Al principio tuvo sus problemas. Se pensaba que era un libro que tenía un grado de violencia que no podían leer los niños. Y con el paso del tiempo, después de 22 años, que va a cumplir ya este año, ya hemos visto que no solamente los niños, sino que se ha vuelto también ya un referente también para lectores adultos. Yo ya a partir de eso digo que yo escribo para niños de 4 a 99 años. Es que toca la esencia humana, ¿no? Esto de la bondad, de la maldad, de incluso hasta el colectivo, hasta un mensaje político podría traer. Bueno, una anécdota que tengo, bueno, le han dado muchas interpretaciones, pero una que se le dio, que me gustó mucho, fue en Chiapas, en un poblado. Querían montar la obra de La peor señora del mundo en tzotzil, en la lengua tzotzil, pero primero había que platicarlo en comunidad, no solamente los niños iban a intervenir, sino la comunidad entera, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿por qué es la peor señora y no el señor? Y dijeron, porque está en femenino y significa la guerra. Bueno, hay una muralla. ¿Qué es esa muralla? Es el cerco militar. Y la paloma son los acuerdos de paz, los acuerdos de San Andrés. Y el viejito, o sea, el Consejo de Ancianos, o sea, le dieron una interpretación zapatista a un libro escrito 2 años antes de que surgiera el movimiento. De que se me haya colado por ahí. No había manera. No. Muy interesante, pero antes de ese y luego de ese han venido muchos más títulos que justo vienen a influir en la humanidad, digamos, en el ser humano, y que además lo hace con mucho humor, con mucha picardía, con insolencia también, y creo que eso lo agradece cualquier lector de cualquier edad, ¿no? Sí, creo que es algo que se contagia, ¿no? Que se contagia fácilmente. Otra anécdota aquí, ese cuento lo tradujimos a un espectáculo musical
con un grupo de músicos jóvenes que se llama la Orquesta Basura, Ok. que se llama así porque todos sus instrumentos se hacen con materiales reciclables. Y las primeras 2 funciones se llenaron en un lugar en México que es un lugar icónico para los grupos de rock. Han tocado, han pasado por ahí todos los rockeros mexicanos. Pero aquí, bueno, pues se trataba de un cuento para niños. Bueno, se llenó la función, 350 gentes paradas y solamente adultos. Ok. Solamente adultos porque empezaba a las 12 de la noche y se vendía alcohol. Entonces, las primeras 2 funciones. Entonces, ¿cómo un cuento para niños puede atraer al mundo adulto y hacerlo gozar de eso? Muy interesante. Hablando de eso y combinándolo con la música, en su casa, ¿cuáles fueron las influencias artísticas? ¿Le gustaba leer a sus papás, a sus hermanos, ir al teatro, el cine? ¿Qué hacían? Bueno, el teatro sí sí estuvo presente. Mi padre fue un actor natural, nunca profesional, pero él actuó toda su vida, toda su vida. Sí llegó a hacer algunas obras de teatro semiprofesional en Mexicali, Baja California, pero toda su vida fue un actor. Y yo a los 17 años dirigí una obra de teatro, ¿Ensayo general? ensayo general, así es, escrita por mi propio padre. Y desde entonces, bueno, ya participé en una obra de teatro, yo no soy actor, pero hace unos cuantos años, poco antes de la pandemia, me invitaron a actuar en una obra y lo hice por irresponsable, pero me salió bien. Y sí, en parte de mi abuelo materno, por la parte materna, él sí quería escribir. Estamos platicando ahora que venimos para acá, que él quería escribir una cantidad de biografías de soldados y que todo eso se perdió en una inundación en Tampico y ya no se pudo. Estoy estudiando ahora a mi tatarabuelo. Ok. Mi tatarabuelo, yo me enteré muy tarde que mi apellido real no es Hinojosa, sino Pollo. Pollo con Y. Ok. O se llama además uno de mis personajes, Paco Pollo, a golpe de calcetín. Y me enteré a los 17 años y ahora he estado haciendo como una serie de averiguaciones de quién era ese tatarabuelo. Y bueno, resulta que fue amigo de José Martí, tuvo una correspondencia con él intensa, fue precursor de la Revolución de Independencia de Cuba y fue lector de tabacalías. O sea, mientras los obreros están forjando los puros, él les leía cosas desde Romeo y Julieta, El Mocote de Montecristo, y era periodista, fundó un periódico. Entonces, quizá esa parte de la escritura pueda provenir de un abuelo y un tatarabuelo. Viene de ahí entonces la línea de la escritura. Sí, por otro lado no hay. No había muchos libros en su casa, su mamá que leía o que Yo empecé veía. a leer a los 16 años. O sea, Ya. muy tarde, muy tarde. Bueno, pero hubo ahí algo que fue detonado, ¿no? Por la lectura. Menciona Tampico, menciona Baja California, pero usted nace en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, viví 3 años en Mexicali de niño, pero sí, soy más bien chilango. ¿Cómo era la vida cuando iba creciendo de niño? ¿En qué área de la Ciudad de México vivía? No, si se da cuenta de cuántas casas he vivido, creo que más de 30 o 40 casas. Entonces sí, mis padres se cambiaban mucho, yo me he cambiado mucho también, y ahora ya llevo unos cuantos meses. llevo 10 años, pero no, llevaba 10 Se acaba años de cambiar. y me corrieron, Ay, porque se está gentrificando mucho la zona donde vivo, pero me cambié a 2 cuadras de distancia. Entonces, bueno. por eso siento que no me cambié de casa. Entonces, Mantiene el barrio, digamos. Sí. Muy bien, pues así comenzamos esta plática. Creo que ya abordamos mucho en muy poquito tiempo. Estamos con el maestro Francisco Hinojosa platicando en esta fogata. Vaya por su cafecito, por su bebida de su preferencia y lo esperamos de regreso. Vamos a una pausa y estamos aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues para calentar. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata. Estamos platicando con Francisco Hinojosa.
Y yo le quiero preguntar acerca de cómo empieza a escribir, porque si se hace un lector, digamos, tardío, no en la infancia, también empieza a escribir de manera muy paralela a esto. Ciertamente sí, empecé a leer tarde, a los 16 años, no como ahora que leo realmente, estoy muy en contacto con niños, que consumen una buena cantidad de libros. Yo empecé a los 16 años. Mi primer libro fue Crimen y Castigo, un libro que le dieron a mi hermano por haber obtenido un premio de oratoria en su escuela. Y yo empecé a leer las primeras páginas hasta que quedé atrapado en esa red de papel y me convertí en un lector de tiempo completo. Y la lectura me llevó muy pronto a la escritura. A los 18 A años los me 18 comentaba. años empecé a escribir, y por cierta influencia de alguna gente que yo conocí en una librería recién abierta en México, Gandhi, eh, y ellos escribían. Yo les pregunté, ¿por qué? ¿A quién le habían pedido permiso? Ya me dijeron que no, que había que pedir permiso. Y entonces yo también lo Se hice. puso a escribir. Publiqué mi primer libro con un impresor que vive ahora aquí en Michoacán, cerca de Tacámbaro, Juan Pasco. Su taller Martín Pescador, publicó grandes libros, ¿no? No digo que no sea de ellos. eh, y además también no grande porque el Bueno, tamaño era muy pequeñito, ¿no? Chiquito el formato y unas cuantas páginas hechas con tipos móviles, con un papel muy bonito, rosado, recuerdo el papel que era. Y bueno, ese fue mi primer libro. Y yo seguí escribiendo poesía hasta que vi que esa poesía ya empezaba como a contar algo. ya. Y entonces escribí un cuento y lo disfruté tanto, y lo disfrutaron tanto la gente con la que yo lo compartí, que decidí seguirme por esa línea y durante mucho tiempo el cuento fue lo que más me alimentaba. Pero en este inter, no sé si antes o después, también comenzó a hacer algún trabajo periodístico, ¿no? Algunas reseñas. Sí, empecé a hacer, yo me metí, cambié mi vocación, yo quería ser médico, pero cambié mi vocación y me metí a una carrera que tuviera que ver con las letras. Nada que ver. Terminé en la UNAM en lengua y literaturas hispánicas y, y estando ahí, pues me pedían reseñas de libros para periódicos y revistas, yo los empecé a publicar. No era muy bueno. Unos dicen, ¿se nace o se hace? Yo no nací para hacer. Yo me he hecho, y batallo siempre. Tengo más de 60 libros. No Sigo parece. batallando. Yo batallo todos los días cuando estoy escribiendo, pero batallo bien, me divierto. Este, y algunos editores se fijaron en mí y me pidieron ya que hiciera yo algunas versiones de mitos de la creación prehispánicos y de leyendas de espantos de la época de la colonia. Y ahí salieron esos libros también, pero no eran libros míos, no Encargos. eran versiones. Digo, sí son míos, pues son versiones, ¿no? Cada quien Claro. hace, pero bueno, existe una base previa, ¿no? Y esos nuevos editores de una editorial ya extinta que se llama Novaro, eh, quisieron hacer una nueva colección de libros para niños entre 10 y 12 años, pero en ese entonces, estoy hablando de hace 32 años, pues los autores de libros para niños no existían en México, no existían. Y los que existían eran ñoños, trataban a los niños como tontos. Entonces, pues le pidieron a otras plumas, yo ya tenían conmigo la experiencia de que yo ya había escrito esas versiones, y nos pidieron a 6 escritores que escribiéramos un cuento para niños de 10 a 12 años, y cada uno tenía que estar situado en cierta etapa de la historia de México. A mí me correspondió la primera mitad del siglo XX, y bueno, me puse a investigar en la hemeroteca, en libros, decidí los años 40, me gustaron, en una época en la que había muchas huelgas y en la que el papel que tenían la infancia, los niños y las niñas, los niños fundamentalmente, era ayudar en la economía familiar con diversos trabajos, y entre ellos uno muy fundamental era el ser boxeadores, el vender periódicos. Entonces, mi primer libro para niños tenía que ver con ese mundo, ¿no? Claro.
de los años 40 en México, y con un vendedor de periódico que, como decía, es un alter ego mío, ya que se llama Paco Pollo, que sería mi nombre. Pues obviamente todos los escritores reflejan ahí sus vivencias, sus vidas, sus sueños, sus deseos, pero Paco Pollo no ha sido el único en el que se ha reflejado personalmente en sus libros. ¿Algún otro que le dé más pena Pues confesar? En varios, así es. Siempre hay un cachito en cada Personaje. sí, que no tiene que ver, no es autobiográfico, ¿no? Pero, por Claro. ejemplo, en un cuento hay un líder sindical que le dice a unos padres de familia que acaban de tener un hijo que le cambian al hijo por un Mercedes-Benz. Pues eso les pasó a mis padres. No me cambiaron por Mercedes-Benz, pero les pasó eso a mis padres. Hay otro libro que se llama Con los ojos abiertos, que es el único libro que he escrito muy específicamente para llegar a jóvenes más o menos de preparatoria. Okay. Y el personaje no tiene nada que ver conmigo, pero el primer libro que leyó fue Crimen y Castigo. Es un personaje que es insomne. Yo soy insomne. Tuitero, que ahora ya tiene una X, es horrible, pero y yo era tuitero en esos momentos de insomnio. Jugaba fútbol y tenía un apodo que era el Príncipe. Yo jugaba fútbol y me decían el Príncipe. Y en fin, hay algunos cuantos detalles que no es nada autobiográfico, pero que están metidos ahí de alguna manera, pues para siempre sentirme yo más cercano, ¿no?, a los personajes. Y creo que eso los hace más vivos, ¿no? Justo más reales. Sentir que de verdad puedes conocer ese niño o ese grupo de niños que van a hacer travesuras por ahí y que, bueno, pues se descubren otras cosas, ¿no? En estos, decíamos, hace 43 años que publicó el primer libro, así que, sí, 43. ¿Hago bien las cuentas? Sí, creo que sí. Que le tocó incluso trabajar con los tipos, trabajar el papel. ¿Cómo ha cambiado ese dispositivo libro, no? ¿Cómo se ha transformado en unas cosas sorprendentes, cada vez más complejas e interesantes también? Sí, yo sigo teniendo contacto con el libro físico. No, no me meto mucho con el libro digital. Los audiolibros he tratado de escucharlos. Ni siquiera los que han hecho con mis libros los he escuchado. Pero yo sigo siendo De la papel. generación de libro de papel, ¿no? Y creo que además en México también seguimos siendo, a diferencia de muchos países europeos, de los Estados Unidos, que ya están, si no es que parejos, ya están más arriba el libro digital que el de papel, ¿no? El papel. Pero aún así en papel se hacen unas cosas muy interesantes, ¿no? En cuanto a incluso los cortes, los gráficos, a lo mejor quizás porque muchos de sus obras han sido para niños, pues siempre van ahí con cierto tipo de ilustración, ¿no? Que también es muy interesante. También ha compartido ahí créditos con, pues, su tocayo Francisco Toledo, con Los Moneros. Sí, hay uno de mis cuentos, que es el que se va a presentar dentro de la fiesta del libro y la rosa. Tiene que ver con un cuento mío llamado A los pinches chamacos, cuyo título en la obra de teatro es Los niños perdidos. Y eso también bueno, un ilustrador de Morelia, Fernando Llanos. lo hizo también se publicó en Planeta hace unos cuantos años y quedó un trabajo realmente que a mí me quedé muy satisfecho con él, ¿no? Hablando de por ejemplo, esta obra, Los pinches chamacos también, la de Paco Pollo, vemos que las infancias no están tan apartadas de las problemáticas sociales que vivimos, ¿no? A veces los queremos poner en un rinconcito, pero les toca escuchar lo que cuentan sus papás, sufrir quizás algunas carencias o algunas violencias también, y los queremos seguir teniendo como apartados cuando están en el centro. Sí, bueno, una cosa interesante que me acaba de suceder, digamos, porque este cuento de los pinches chamacos ha tenido muchas ediciones, ¿no? La primera la arrastré ya no sé cuándo, ¿no? Pero ya tiene, creo que en 1990 más o menos. Lo debo haber escrito en fines de 80s, principios de los 90s. Y
iba a decir. Estamos hablando de los niños que son parte de todas las condiciones sociales Sí, y que... no, lo acabo de ver porque acaba de haber una nueva edición hecha por el Fondo de Cultura Económica Okay. en esa colección que se llama Vientos del Pueblo, que son libros, folletos así, cuentos muy pequeños, pero que los precios van este cuesta 13 pesos, Ujú. el máximo cuesta 20 pesos. Vaya, sí hay jóvenes que tienen eso para no gastarse en una torta y comprar un libro, ¿no? Y leer y disfrutar y eso que los lleve a otros libros, ¿no? Y lo que me decían en alguna preparatoria que fui, tanto maestras, maestros, los alumnos en general, que es un cuento muy moderno, porque hay mucha violencia, digo, son niños que usan armas. Sí, Cuando yo escribí este cuento, no era así este país, no era así este país. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que escribas algo tan actual? actual. Yo digo, no, no era de actualidad en ese entonces, ¿no? ¿Qué? ¿Fue una iluminación? No, no había sido nada por el estilo. Nada más se me ocurrió esa historia y me puse a escribir. Claro. ¿Cómo se ocurren estos mundos? Pues en este caso fue un vaticinio, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, el de La Peor Señora del Mundo, que son irreales, digamos. ¿Cómo se le ocurren? ¿Cómo empieza a desarrollarlo? Decía, hay mucho trabajo detrás también. Sí, sí, hay mucho trabajo. Y hay veces que las musas se sientan conmigo en el escritorio y me dictan y me están Rápido. dando golpes y me dictan más bien lo que debo escribir. Y, y bueno, esos libros salen muy fácil, pero yo el promedio que tengo para dar de alta un libro, más o menos son 7 años. Ok. Desde que lo empiezo, a veces es la pura idea, y la idea nada más está así, o el título. Ahí. Una idea. Quería escribir un libro que se llamara Pinche, para niños, cosa que era imposible, ningún editor me lo iba a aceptar. Pero es una palabra que me gusta mucho y que es, según José Emilio Pacheco, la palabra mexicana más autóctona que tenemos. Bueno, entonces era nada más así, yo ya tenía el título. Otro de los libros más recientes que acabo de publicar en el Fondo de Cultura Económica se llama El peor día de mi vida. Y ese surgió porque una editora me dijo, ¿por qué no escribes un libro que se llama El peor día de mi vida? Yo ya tenía el título que estaban ya las letritas, ¿no? Y la historia. Entonces, a veces pasa eso, que yo ya tengo algo y para que nazca, para que eso se desarrolle, pueden llegar, como decía, un promedio de 7 años, ¿no? Tengo un libro que quiero terminarlo ya y tiene como 22 años, cuando empecé, y me lo piden, además, sí me lo piden, es una continuación. Ok. Hay otro que publiqué que se llama De Domingo a Lunes, que tardé 14 años en terminarlo. El No, del no me corre Mercedes-Benz. prisa, no me corre prisa. Trabajo muchas cosas al mismo tiempo. Cuando ya me desespero de una, sigo con La que otra. sigue. O sea, van en paralelo varias historias. Sí, ya de pronto me prendo más en una. Y sobre esa. ¿Y la poesía cómo la trabaja? ¿Es diferente? Ya no escribo Ya no. poesía. La respeto tanto a la poesía que ya no escribo poesía. Sí he escrito algunas 2 cositas para niños. Una que es más, la escribí hace muchos años y ahorita estoy viendo a ver si la trabajo. Un poema, ¿eh? Solo poema, muy surrealista, pero muy como para la imaginación de las infancias, ¿no? Okay. Las que estoy trabajando con mi esposa, porque ella es ilustradora, entonces ese libro de los pinches chamacos que salió en el Fondo de Cultura, ella me lo ilustró. Y entonces estoy tratando de trabajar eso, pero de escribir, he tratado de volver a escribir poesía, no me he rendido. Pues nosotros no nos vamos a rendir en esta fogata, vamos a seguir platicando con el maestro Francisco Hinojosa. Yo quiero que al regreso nos cuente cuando le ha tocado estar del otro lado. Usted también ha sido editor. No sé qué tan complicado sea ahí romper los sueños de los que no nacen ni se hacen. y cómo ve también el panorama en México. Ya nos decía, ¿no? Más enfocados al papel, pero también este ecosistema de los autores, de los lectores, de los profesores, de los papás. ¿Qué sucede con todo eso? Pero ya que regresemos de la pausa. Mientras, pues brindamos. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Encendimos la fogata para recibir a Francisco Hinojosa y yo le estaba preguntando antes de la pausa de su papel como editor. ¿Cómo fue, cómo llega a ser editor y cómo le fue, cómo vio el panorama? Pues bueno, decía, estudié la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, pero nunca me recibí. La terminé, como nunca me había sucedido. Yo toda la primaria, secundaria y gran parte de la prepa la pasé de panzazo. Quinto de primaria lo reprobé, es más. Y además lo cuento en alguno de mis libros, ¿no? Ya después me pasaron a sexto porque había pocos alumnos en sexto. Pero pero yo terminé la carrera y yo sí ya había empezado a trabajar en una institución que dedicaba su trabajo a la castellanización de lenguas indígenas de Oaxaca. Y empecé a ser editor de un archivo de lenguas indígenas de Oaxaca, cosa que era verdaderamente un suplicio, porque en ese entonces pues, no existían computadoras. Y para transcribir una lengua indígena hay que poner una cantidad de signos, gorritos arriba de la A, vaya, una cantidad de cosas que no existía una tipografía. Pues yo tuve que estarle dibujando así a mano, y peleándome a veces con quienes hacían el trabajo, le daban los dibujos para que yo le se editara. Pero bueno, ese fue el principio y me gustaría hablar más bien de mi trabajo como editor de dos publicaciones. Una, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, que para mí fue mi casa durante mucho tiempo. Ya después sigue siendo mi casa, pero ahora yo más bien como autor. Pero como trabajador, empecé escribiendo solapas, haciendo dictámenes, y después ya formé parte del consejo editorial de la publicación del Fondo de Cultura, que era se llamaba la Gaceta del Fondo de Cultura. Y me llegó un momento en que yo fui el responsable de hacerla. Y bueno, tenía un equipo muy bueno. O sea, éramos un grupo pues, del consejo editorial que sí trabajábamos, no éramos una simple Oficina. que daba un nombre No, sí trabajábamos duro y me gustó mucho hacerlo. Finalmente llegó un momento que terminó mi etapa en el fondo y me fui a la Universidad Nacional. Me invitaron a hacer una revista que tenía ya también una larga trayectoria, pero tenía pocos lectores, los universitarios. Entonces el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Gonzalo Celorio, me invitó a que yo hiciera esa revista, pero con un enfoque distinto. Primero, que fuera gratuita, con un tiraje mucho más amplio, 20,000 ejemplares. Pocos, pensando que la universidad es muy, muy grande, pero una revista que circulaba y se la peleaban en todas las facultades. No digo en las letras, en todas las facultades se la peleaban e incluso me decían, oye, yo publico en tales y tales revistas y si salgo en los universitarios, me dicen que lo leyeron y en otras no me dicen nada. Siempre tenía ahí yo como una característica que además era algo mío, yo lo hacía en la revista. Primero que siempre me gustaba empezar con un poema. Yo siempre he respetado la poesía mucho, entonces la primera página tenía que ser un poema. Y combinaba aquí yo mucho vacas sagradas, o sea, grandes escritores, con jóvenes. Me importaba mucho también jóvenes. Y después que la ilustración de cada número fuera de un distinto, ya sea ilustrador, fotógrafo, y eso lo mantuve durante 8 años que duró la revista. Solamente en el mes de noviembre siempre era el mismo ilustrador, Felipe Ehrenberg, y siempre me hacía dibujos de calaveras, y el día mes de muertos. Entonces, bueno, las calaveras de él siempre le han gustado y antes le gustaban, y entonces no se gustaba, pero tuve muchos autores. Después, años dejé los universitarios y nuevamente a invitación de Gonzalo Celorio, que ya pasó a ser director del Fondo de Cultura Económica, volví a hacer un año más la Gaceta. Y otra vez con esa misma condición, antes yo no era el que hacía la Gaceta, éramos un grupo. Y esta vez, otra vez la hacía yo, y entonces volví a poner mi poema de entrada y volví a invitar a ilustradores,
ilustradores sí, raro, porque yo se le pedía a Salvador Elizondo, uno de nuestros grandes escritores, ilustraciones nadie las conocía. Y yo lo conocía a él, yo sabía que dibujaba Que todas las podía. mañanas, se la pasaba así haciendo su diario, y de pronto ilustraba, hacía con acuarelas, entonces le pedí algunas y las yo con gusto y ilustré algunos de los números. Pero bueno, es una labor que me gustó, ya no lo haría ahora, porque ya no tengo los conocimientos. Esto ha evolucionado de tal manera que ya no tengo los dos. Y siempre tuve quien me ayudara a hacer como la talacha más difícil para mí. Claro, pero quizás una de estas claves fue justo eso, ¿no? Como no basarse en lo que todos los demás traían, sino lanzar estos nuevos nombres o estas facetas desconocidas de los que ya eran reconocidos. Sí, eso creo que además lo decían los jóvenes, porque decían, bueno, estoy publicando aquí, está Álvaro Mutis, está Samuel Elizondo, Y yo está estoy alguien que ahí. está empezando aquí a publicar sus primeros poemas o cuentos. Entonces, bueno, el tener ese balance, porque les daba un realce, ¿no? Claro. Digamos, la UNAM tenía punto de partida, sigue existiendo, es una gran revista que siempre lanza jóvenes, y es de jóvenes, ¿no? Antes el CONACULTA, ahora la Secretaría de Cultura tenía un fondo editorial que se llamaba Tierra Adentro, Ujú. menores de 33 años. Pero esta cosa de que vamos a combinarlos, no vamos a darle la misma importancia a unos y a otros, creo que eso le dio un relieve a la revista. Claro, muy interesante el trabajo del editor también porque pues no solo se trata de recibir, sino también de guiar, ¿no? A las nuevas plumas, a los reporteros, a la gente que está colaborando. ¿Qué tan difícil era esa parte de decir esto no entra, esto sí, pero con estos detalles? Sí, algunas veces sí está esa labor que no es muy grata de tener que rechazar algo, ¿no? Por alguna falta de calidad, porque no tenía una congruencia. Vaya, las razones pueden ser múltiples, pero en realidad me tocaron muy pocos casos en los que tuve que negarme a publicar algo. Casi siempre era, ¿Y algún autor que le tocó descubrir, que le tocó ser de los primeros en publicar? no sé, pero muchos. Muchos. Por ejemplo, un joven que me propuso, él iba en la preparatoria, no podía cobrarlo, tenía que cobrar su papá todas sus colaboraciones. Este, Ahora es un ilustrador, no, un pintor, un artista plástico muy reconocido a nivel mundial. Vaya, se llama Eric Beltrán. Y las primeras cosas las publicó conmigo. Y era muy obsesivo de publicar ciertas cosas y me exigía incluso mucho a mí, ¿no? Y eso, el que me exigiera así un joven de preparatoria, vaya, que hiciera las cosas como él quería que fueran, eso también me enseñó a mí a ser Claro. editor. Muy interesante ese trabajo. Hablando de obsesiones, yo sé que es coleccionista, o era. No, sí lo soy, desgraciadamente. ¿Cuáles son esas obsesiones? ¿Qué es lo que le gusta coleccionar? No, ya no quiero decir. Por ejemplo, viajo mucho. Entonces siempre guardo las llaves electrónicas de los hoteles. Ok. Nada más las voy poniendo porque sí. No es una colección, ni está en un álbum, ni nada. Este, en cuestión de cuadros de artes plásticas, digo, ya no me caben en mi casa. Y casi, vaya, he comprado una que otra cosa, pero todos son de amigos, de cosas que me han regalado, y ya no me caben. Y mira que tengo muchas paredes, tengo muchas paredes, no me caben. Y llegué a coleccionar más cosas que ya no quiero ni acordarme, que las he ido regalando, pues, poco a poco. Pero ya más, ya no. Ya no. Además de esto, pues mencionábamos que le gusta experimentar también en la cocina, así como en la escritura en la cocina. Y yo creo que van muy parejas. Y en ambos casos soy muy heterodoxo. Ok. Yo no sigo recetas, ni para la escritura ni para la cocina. Por ejemplo, puedo hacer paellas,
pero las he hecho 30 veces y nunca es una igual a la otra. Nunca, y siempre estoy inventándole algo más. O bien me pongo a ver qué es lo que tengo allí en la alacena, en el refrigerador, invito a alguien a comer y a ver qué sale. Hay veces que tengo que invitar a comer a mis invitados a unos pollos cerca de ahí, Siempre no. pero no, por lo general, y me gusta mucho cocinar, lo hago pues por lo menos un par de veces a la semana. ¿Qué es lo que más le Nos gusta? dividimos entre mi esposa y yo. Ok. Ella cocina 3 veces la semana, yo 3 veces a la semana, y los domingos vamos a comer fuera. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que más le gusta de la cocina? Pues eso, la experimentación es una de las cosas que más me gusta. Y después me gusta mucho, si yo cocino para mí, me hago un sándwich, a mí me veo estrellado y se acabó. Necesito que sea para alguien más. Ok, No importa que sea para alguien más. La escritura también es para alguien más. Yo ya. no escribo para mí, ¿no? Sí tengo cosas escritas, no precisamente para mí, pero sí para un entorno más familiar. Ok. Por ejemplo, sí tengo ciertamente un recetario. Es un recetario que nunca se va a publicar. Es nada más algo que se los quiero dejar a mis hijos. Ay, ahora que hice esto, estos son los ingredientes que le Quedó. puse, fue en este contexto. Y ya están escritos a mano, y así van a quedar, ¿no? He escrito una serie de notas, ya es un libro bastante grandecito, que las he hecho como una especie de terapia, porque tengo una pérdida de memoria inmediata. Ok. Y entonces para estar buscando cómo recuperar la memoria, estoy escribiendo como crónicas de viaje. He escrito varias crónicas de viaje que se han publicado como libros, pero estas son, acabo de ir a Lima, Perú, y eso me sucedió, pero he ido otras 5 veces. ¿Qué me pasó? Entonces hago memoria de esas otras veces que he ido a Lima y las pongo por escrito. Pero es algo que creo que va a quedar para mí. Sí he publicado algunas de esas partes en revistas, en columnas periodísticas, Ujú. pero por lo general la mayoría se quedará pues, para ver qué hacen mis hijos o mis nietos. Queda ahí para el recuerdo familiar y para seguirlo leyendo y conociendo, ¿no? Porque, como nos decía al principio, están las historias familiares que a veces ahí se quedan en el aire y no hay nadie quien las baje y las traiga y conozcamos a esos ancestros, ¿no? Pues vamos a otra pausa, maestro, pero seguimos platicando porque todavía está encendida la fogata y nos queda un ratito para seguir compartiendo con usted y con el público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata. Estamos con el maestro Francisco Hinojosa platicando pues hasta de recetas de cocina. Muchas gracias por compartir con nosotros, maestro. Usted tiene muchos premios en esta trayectoria que ya decíamos más de 40 años, pero también ya ha llegado una época de homenajes. ¿Cómo ha sido pues que lo inviten cuando le dicen que lo van a homenajear? ¿Cómo fue el primero, su primera respuesta? Bueno, no tengo tantos premios. En realidad no tengo tantos premios. Y hay algo en eso. La literatura infantil y juvenil, o sea, los adjetivos que le ponen a ese sustantivo literatura, no son lo más adecuado. No nos consideran como una literatura seria. Entonces, dar un reconocimiento es difícil. Ahora me lo han dado en la fiesta del Libro y la Rosa, hace unos cuantos días en la Universidad Autónoma de Baja California. Y después en Sinaloa también me dieron el Premio Nacional de Letras, un reconocimiento en Oaxaca, en la Feria del Libro de Oaxaca. Pero paremos de contar, ahí sí tengo un premio que gané, es porque usé, es el premio de cuentos San Luis Potosí. Pero cuando he concursado en otros, se me niegan por todos lados. ¿Lo atribuye usted a esto, a que está, digamos, pues poco valorada la literatura con estos adjetivos? Pero
Pero tengo quizá el mejor premio que se puede tener. El premio que quiere un escritor, el mejor premio que quisiera tener un escritor, es tener lectores. Yo creo que ese sí lo tengo ganado. Claro. Sí tengo lectores. Y de todas las edades y en todos lados, porque también ha sido traducido al inglés, al portugués, al polaco. Cuando les avisan que los van a traducir a estos idiomas, ¿les hacen saber quién los va a traducir o cómo es el proceso? ¿O nada más les avisan o ni les avisan? A veces ni me avisan. Por ejemplo, del coreano, me llegó alguien un librito, me dijo, ya tradujeron el coreano. Gracias. Una traductora al italiano estuvo durante mucho tiempo buscando cómo publicarlo y no le daban permiso, por un lado, el fondo económico, porque no pagaba lo suficiente, por otro lado, hubo muchas complicaciones, pero finalmente ya salió publicado, ¿no? Y así he estado, cada libro tiene su propia historia, a veces sí se venden los derechos y yo no me entero, no me llegan los ejemplares ya traducidos al portugués, por ejemplo, pero no intervengo mucho en esas cosas. Es que decíamos... Me acaba de escribir un editor de Italia también, que va a publicar una colección de cuentos mexicanos y que va a ser un escritor por cada década. Okay. Y a mí me escogieron para una década, no sé cuál, pero y esta, es más, ya me mandó la traducción y vamos a ver. Vamos a ver. Esas cosas que bien. Que vengan. Y sí, es que decíamos, son historias muy universales, ¿no? Independientemente de que muchas pueden ser leídas o se identifican con niños o los protagonistas son niños o niñas, son historias universales que a todos nos llegan. Hablando de estos lectores, se critica mucho en la actualidad que pues estamos leyendo menos, quizás porque tenemos otras cosas en que entretenernos, ¿no? El internet, las plataformas digitales, la televisión, pero también su obra ha estado ya en audiovisuales. Sí, ahora, yo no soy de la misma idea. Lo que pasa es que hay encuestas que se hacen y dicen que los mexicanos leemos una decía que era 1.9 libros por cabeza al año, ¿no? Otro era 3 por cabeza al año. Pero aquí el problema es que se entrevista o se toma como base de datos de los 12 años en adelante. Okay. Si esto lo hiciéramos de los 4 años a los 12 años, las cifras serían mucho más elevadas. El problema sí es que muchas veces al llegar a la secundaria, a la adolescencia, se cae ese interés por la lectura. Y es mucho mayor que el material que existe para niños que existe para jóvenes. Okay. Pienso. Entonces, tienen que dar la transición a leer otra cosa. Entonces, baja esa cifra mucho. Pero yo soy muy optimista y voy mucho a las escuelas. Voy a muchas. El año pasado fui a 24 ferias de libro. Yo veo a las niñas y a los niños que están con los libros. Y que los ven y que me hacen preguntas inteligentes. Sí, lo han leído y lo han disfrutado. ¿Qué podríamos hacer, mamás, papás, profesores, profesoras, los gobiernos? ¿Qué podríamos hacer toda la sociedad para que los jóvenes sigan leyendo, para que no haya este lapso, este hueco? Primero, contagiarlos, que sea como el COVID. Sí, o sea, si nosotros estamos leyendo y nos ven emocionados leyendo, van a acercarse a ver qué es eso, ¿no? Está pasando al revés. Más bien, los padres, madres ven a los hijos leyendo y se quieren asomar. ¿Qué estás leyendo? Y de pronto se interesan más y se siguen leyendo. Ya a los hijos los olvidan y siguen leyendo ellos, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo lo que se está haciendo, las ferias del libro, las que se hacen, digamos, a nivel nacional. La de Guadalajara es la principal, no solamente la nacional, sino de habla hispana, es la principal. Las ferias del libro que se hacen en los estados, tanto ferias del libro generales como las dedicadas a las infancias. Y en municipios. Acabo de estar en Tula, acabo de estar en Irapuato, pero fundamentalmente, y aquí es quizá lo que más me gusta, las ferias del libro que se hacen en las escuelas, tanto públicas como privadas.
Y allí es donde yo ya le pongo el termómetro y veo, claro, son escuelas que les interesan la lectura, pero otras que les interesan las matemáticas, se inscriben en las olimpiadas de matemáticas o el deporte, y hacen deportistas muy buenos. Pero aquellas que se interesan mucho por la lectura y hacer que el alumnado tenga acceso a los libros y a las historias, creo que lo han logrado muy bien. Y cada vez son más. Pues que sean muchas más. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta fogata del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es muy importante para nosotros tener voces, plumas como la de usted en esta fogata, conociéndolos un poquito más y compartiendo todo lo que han hecho. Gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes también. Síganos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde que en YouTube se queda este programa y ahí lo puede consultar. Hasta la próxima. Lo esperamos aquí en La Fogata. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó